un podcast de Cooperativa. Ciencia con ellas es una presentación de cooperativaciencia.cl. Aquí hablamos de ciencia con perspectiva de género. En este podcast te invito a conocer historias inspiradoras de mujeres que se han abierto camino en la actividad científica. Hola. Bueno, buenas noches para mí, buenas tardes para usted. La chilena Paula Sánchez hizo historia al ser la primera persona en observar el despertar de un agujero negro masivo en tiempo real. En este capítulo, la astrónoma del Observatorio Europeo Austral cuenta cómo se interesó en la ciencia desde la lectura de enciclopedias y Carito hasta su viaje a Alemania para trabajar en el ESO. Es súper interesante, entretenido tener esta conversación, como decía yo, más allá del hito que durante las últimas semanas me imagino que te han llamado de muchas partes, que has podido tener hartas conversaciones. También nos interesa mucho, Paula, poder conocer de dónde viene la curiosidad que te lleva a un hallazgo como este, y ahí uno entiende que hay que remontarse, obviamente, a esa curiosidad de la infancia. ¿Dónde empieza tu gusto por la astronomía? Uy, muy chica. Yo diría que una mezcla de dos cosas. Cuando tenía, no sé, como 7, 8 años, me encontré en la casa de mi papá con un montón de Icaritos, de estos bien antiguos que no me acuerdo bien si eran de los 80 o de los 90, pero una serie que sacaron con el profesor José Massa de la Universidad de Chile, que hablaba como de distintos temas sobre astronomía, y me puse a leerlos, los encontré por ahí, y eso como que fue el primer como la primera aproximación al tema. Y ya después un poco más grande, creo que tenía como 8 años cuando fuimos un verano a La Serena, Coquimbo, de vacaciones, y me acuerdo perfectamente que pasamos por una agencia de turismo que vendían postales de observatorios. Y había una que me gustó mucho que era de la nebulosa Cabeza de Caballo, y yo me la compré. Y ahí atrás salía información del Observatorio Europeo Austral, que había tomado la imagen. Y yo dije, oh, qué hermoso, yo quiero trabajar ahí. Y ahí como dije, y algún día trabajaré en la ESO. Y bueno, bastantes años después, aquí estamos. Oye, pero es una tremenda historia, o sea, te proyectaste desde chiquitita, al menos como con esa gana, con ese ímpetu de llegar hasta allá, y hoy día además reconocida mundialmente con lo que estás haciendo en la observación astronómica, qué importante que es, de alguna manera. Claro, puede sonar a un cliché, ¿no? Como el perseguir los sueños, pero trabajar por eso también, porque esto no ha sido gratuito, y me imagino que entre ese momento hasta lo que estás haciendo ahora ha pasado harto trabajo, harto camino, hartas dificultades, pero para seguir en esta historia, te comienzas a fascinar con esto, con la observación, con la idea de algún día llegar a la ESO. Sí. Y bueno, viene el colegio, me imagino vienen algunos intereses particulares que comienzas a desarrollar hasta decir, bueno, yo quiero ser astrónoma. ¿Cómo se toma esa decisión? Claro, bueno, en esa, muy, muy joven dije ya, quiero ser astrónoma. En esa época claramente no entendía de qué se trataba. Yo solo quería tomar fotos bonitas del cielo. Ese era como mi objetivo. Pero ya más grande, ya en la media, me di cuenta de cómo era ya más la carrera, porque ahí tuve más acceso a internet, y de hecho de las primeras cosas que hice cuando tuve acceso a internet fue averiguar cómo se estudiaba esta carrera en Chile. Y ahí me di cuenta que estaba la Universidad de Chile, que tenía un programa muy prestigioso, que era el primero que existió en Chile, y me acuerdo haberle dicho un día a mis papás, ya no sé si se acuerdan, me voy a estudiar a la Universidad de Chile y prepárense porque eventualmente me voy a ir del país. Porque en esa época el programa de doctorado tenía un convenio en la Universidad de Chile con la Universidad de Yale en Estados Unidos, que después cuando yo ya entré todavía ya no estaba operando, pero en esa época estaba, y claro, yo veía eso y decía, algún día me voy a ir, voy a hacer el doctorado en Chile y me voy a Yale. Eso era como lo que siempre en mi cabeza decía mientras estaba en el colegio. Y de hecho me acuerdo, mis compañeros siempre me molestaban porque yo siempre les hablaba de que quería trabajar en la ESO, y me decían, tú quieres trabajar en la bencinera. Claro. Y en mi anuario incluso me ponen ahí como de broma, como Paula va a terminar trabajando en la ESO, cuando salimos de cuarto medio, pero con doble S.
Y bueno, cuando estaba en el colegio, yo soy de Puente Alto y estudié en el Colegio Santa María de la Cordillera. Y ahí tenía dos profesores que eran muy buenos, el de física y el de matemática. Y con ellos como que me motivé más por la parte más ya dura de ciencia. Y sobre todo el profe de matemática me llevaba a las Olimpiadas de Matemática. Y ahí como que me metí en todo ese mundo ya mucho más universitario, porque nos llevaban a competencias donde había gente muy, muy, muy inteligente. Y nos preparaban y después el profesor de física me hablaba de la escuela de verano de la Universidad de Chile, y que había que postular. Y ahí empecé a meterme ya más como en la parte más académica cuando ya estaba en el colegio. Y postulé a la escuela de verano, hice 2 cursos, uno de astronomía y uno de física. Y ahí como que se me confirmó la idea de que quería ser astrónoma. Entonces estuve todo cuarto medio ahí esforzándome para sacar un buen puntaje en la PSU, que en esa época era la PSU. Claro. y se logró y me dio el puntaje para entrar a Bochef, donde daban la licenciatura en astronomía en la Universidad de Chile. Y bueno, ahí después viene toda la etapa universitaria que fue bastante dura. Ya en la universidad, Paula comenzó a interesarse por estudiar las galaxias y en específico hubo un elemento de ellas que le llamó la atención, los cuásares, es decir, galaxias muy luminosas formadas por un agujero negro supermasivo en su centro. Paula terminó su pregrado en 2012 y al año siguiente comenzó su doctorado. Fue en noviembre de 2021, en medio de la pandemia, cuando la investigadora viajó a Alemania para trabajar en eso. Pero es interesante también ver cómo esto se va complejizando, porque en algún momento es, bueno, yo quiero trabajar en la ESO. En realidad quiero sacar fotos bonitas del cielo, pero ya cuando entras a la universidad te das cuenta que esas fotos bonitas del cielo tienen detrás un trabajo tremendo, tienen muchos números, tiene la observación, tiene el trabajo multidisciplinario, en fin. ¿Cómo decides, dentro de la gama de opciones que te puede ofrecer la astronomía, qué era lo que querías observar? Esa es una muy buena pregunta. Yo me acuerdo desde bien chica me motivaron siempre como entender lo desconocido, lo que no era tan fácil de ver. Y entonces nunca me atrajo mucho estudiar estrellas, porque las estrellas sí las podía ver a simple vista. Entonces dije, no, yo quiero estudiar galaxias, objetos lejanos, ojalá bien lejos. Y cuando estaba estudiando galaxias, me acuerdo en los ramos de la licenciatura, había un tema que tocaron muy por encima, que era el tema de los cuásares. Y siempre me quedó intrigando, pero como que no me metí de lleno en eso inmediatamente, sino que me partí primero estudiando supernovas, que son estas explosiones estelares que por lo general se detectan fuera de nuestra galaxia. Las últimas detectadas en la galaxia son hace varios cientos de años. Las que nosotros estudiamos ahora en la astronomía moderna, la más cercana fue una de las nubes de Magallanes, aquí muy cerca, pero no en nuestra galaxia. Entonces partí por ahí y me di cuenta de que no me gustaba mucho. Entonces me cambié a estudiar otro tema que era más como un tema que no mucha gente conoce en astronomía, que se llama medio intergaláctico, que es el estudio de todo el gas que hay entre las galaxias. Y para estudiar esto usamos los cuásares como fuentes de luz para estudiar en el camino que hace la luz y llega hasta nosotros, va quedando trazas en la luz del gas que hay entre medio, como que va dejando huellas en la luz. Pero ahí me di cuenta de que tampoco me gustaba tanto esa área y sí me interesaban mucho estos faroles que usábamos para estudiar el gas, que eran los cuásares. Los cuásares, claro. Y ahí me acuerdo que cuando estaba estaba terminando el doctorado, como que me empezó a gustar un poco más ese tema. Estaba terminando la licenciatura y después entré al doctorado en la Universidad de Chile y hablé con la que después fue mi supervisora, que es Paulina Lira, sobre si podíamos trabajar juntas en ese tipo de objetos, porque hasta ahora nunca lo había hecho. Y Paulina obviamente me dijo que sí, que probáramos, que hiciéramos como un proyecto piloto, así como para ver cómo se daba el trabajo entre las dos. Y terminó ese siendo mi proyecto de tesis, que fue básicamente estudiar cuásares. Bueno, hay un salto bien grande entre que empiezo a estudiar cuásares y después me empiezo a interesar por un tema que en español la mejor traducción sería aprendizaje de máquinas, que la gente lo conoce más bien como inteligencia artificial.
¿ya? Pero Claro. inteligencia artificial abarca como una área más grande. En este caso particular hablamos de Machine Learning, que es el nombre en inglés, que fue más o menos el área que yo seguí en mi doctorado y después en mis postdocs. Y en particular, mi primer postdoc fue con un proyecto que se llama Alerce, que está en Chile y que utiliza herramientas de Machine Learning para procesar datos astronómicos masivos. Entonces, en mi primer postdoc lideré el desarrollo de un modelo que se preocupaba de clasificar series de tiempo astronómicas, que son básicamente, tú tienes un gráfico donde tienes la cantidad de luz que recibes versus el tiempo. Ajá. Y después con distintos métodos tratas de extraer información de esa curva que tienes, que le llamamos curva de luz, que es como cuánto varía la luz en el tiempo. Dependiendo de la clase del objeto, esa curva tiene distintas formas. Entonces, por lo general trabajamos siempre con 3 como subclases, que una es objeto transiente, que aparece y desaparece, como que sube rápido y baja lentamente, pero desaparece a los pocos días. Después están los periódicos, que varían de forma periódica, o sea, cada cierto tiempo se repite un patrón. Y luego están los estocásticos, que son variaciones aleatorias que no se pueden predecir. Y cada fenómeno se puede asociar a un tipo de objeto. Entonces, en el caso de los cuásares, varían de forma estocástica, o sea, aleatoria. Entonces, este modelo que desarrollamos era capaz de distinguir entre 15 clases en total, y una de ellas eran los cuásares. Entonces, este sistema que tiene Alerce lo que hace es procesar en tiempo real un sistema de alertas que se genera cada vez que en una imagen se ve una diferencia respecto a una referencia. Entonces, imagínate que tú todas las noches estás tomando imágenes y tienes como una referencia que es como tu base. Ya, con esto voy a comparar todos los objetos que observo. Y cada vez que observábamos que había una diferencia considerable, que llamamos 5 sigma, o sea que la diferencia dividido el error era 5 veces, ahí se genera una alerta y nosotros la clasificamos. Entonces, en este objeto en particular, a fines del 2019, el objeto empezó a generar alertas. Antes de eso no había nada. ¿Por qué no habían alertas? Porque no estaba variando con respecto a esta imagen de referencia. Ajá. Y ahí fue cuando el modelo que desarrollé y que fue en colaboración con todos los miembros de Alerce, dijo, esto es un quasar. Entonces yo cuando lo encontré, en verdad estaba buscando otro tipo de objeto. Estaba testeando este modelo porque lo desarrollamos en medio de la pandemia. Entonces yo estaba bien aburrida en mi casa tratando de ver qué hacer con mi tiempo libre. Y estaba testeando si el modelo era capaz de encontrar un tipo de cuasares que eran difíciles de encontrar, que son los de menor luminosidad, que son cuando tú miras un cuasar, por lo general son bien brillantes y dominan casi toda la emisión de esa zona donde están ubicados. Pero los que son muy débiles están dominados más que nada por la luz que emite la galaxia que los contiene, porque los cuasares son estos agujeros negros que están consumiendo gas y en este proceso emiten luz. Entonces yo quería ver si en este caso podíamos usar este modelo que era bastante bueno para encontrar cuasares débiles en galaxias chiquititas. Y ahí me puse a buscar. Y claro, me topé con este objeto y con otros 30 más. Y los tenía ahí en mi lista de objetos interesantes. Mandé propuestas, pero en esa época los telescopios cerraron. Entonces se cancelaron las propuestas de telescopios. Y luego dije ya, estaba justo en esa época pandemia, me vino con un poco de crisis de quiero salir de este país. Postulé a un programa de postdoctorado en la ESO, donde trabajo ahora, que está en Alemania. Y en mi postulación puse, voy a trabajar en encontrar este tipo de objetos, y puse como ejemplo el objeto, pensando que no era un objeto tan raro como lo que al final encontramos, sino pensando que era un pasar chiquitito en una galaxia chiquitita. Básicamente eso era lo que yo proponía. Aquí vamos a encontrar pasares pequeños. Y después de eso ya mandé mi postulación, me aceptaron y me vine para acá. Y en el proceso en que estaba como a punto de mudarme, con una colega amiga que se llama Lorena Hernández, que trabaja en la Universidad de Valparaíso, dijimos, oye, ella tenía un programa de observación para observar otro tipo de objetos, pero dijo, mira, metamos este objeto en la lista a ver si lo aceptan. Y eso fue para observar con el telescopio SOAR que está en la región de Coquimbo. Y lo aceptaron, se observó, y la verdad es que no vimos nada muy raro. Entonces dijimos, ya, bueno, esperemos a ver qué pasa.
Seguimos esperando, al año siguiente nos volvimos a acordar de que existía el objeto y ahí dijimos, sigue siendo cosas. Y también nos dimos cuenta de que el objeto no había hecho nada en las últimas décadas, como que nos devolvimos a mirar datos de archivo. ¿Ya? Y en 20 años no había ninguna evidencia de que el objeto hubiera cambiado en el tiempo. Simplemente era una galaxia normalita que no había hecho nada. Entonces dijimos, ya, vamos a pedir de nuevo tiempo, y esta vez usando un telescopio más grande para ver si podíamos ver realmente algo mejor. Y ahí pedimos tiempo con el VLT, que está en la ESO, que está en Paraná, en la región de Antofagasta. Y lo observamos, pero vimos que había cambiado un poquito, pero nada muy drástico. Entonces fue como, ya, qué raro que será, este objeto es muy particular. En paralelo siempre estábamos haciendo observaciones también en el espacio con un telescopio que se llama SWIFT, de rayos X, y siempre nos daba no detecciones, no se detectan rayos X, no se detectan rayos X. Y nosotros sabíamos que un cuasar normalmente emite en todas las frecuencias, y en particular emite mucho en rayos X. Entonces era como, qué raro. Este objeto, si lo miras solo en su curva de luz, cómo cambia la luz en el tiempo, parece un cuasar. Pero si ves todas las demás propiedades, no parece cuasar. Entonces, el año 2023 fui a una conferencia sobre cuasares y ahí me topé con varios colegas que les mostré el objeto y me dijeron, qué interesante, observémoslo de nuevo. Y eso fue en particular hablando con Matthew Braham, que tiene acceso normalmente a tiempo de telescopio porque él está en Caltech, y tienen acceso a tiempo de Keck, un telescopio que está en el norte, en Estados Unidos. Y ahí vimos el cambio, porque lo que nos dimos cuenta después es que había que esperar a que pasara un tiempo, porque este objeto empezó a hacer cosas, pero hay un tema de distancia en las estructuras que hay dentro de la galaxia, y había que darle tiempo a la luz para que viajara dentro de la galaxia, para que empezara como a activar distintas capas de gas que habían cerca de la galaxia. Entonces nos dimos cuenta que después de 3 años y medio, la luz ya había avanzado lo suficiente como para activar el gas que tenía alrededor. Y ahí notamos un cambio gigante en las propiedades del objeto. Y ahí fue como, ya, listo, tenemos el paper, lo mandamos. Y lo mandamos en septiembre del 2023. Claro. Y normalmente cuando uno envía un paper, un artículo, hay un proceso de referato, donde un par lo revisa y da comentarios. Claro. Y los comentarios del referir eran buenos, pero era como, necesito que me convenzan más de lo que acaban de detectar. Entonces dijimos, eso fue como a fines del año pasado, y dijimos ya en enero, mandemos de nuevo otra observación para confirmar con 2 medidas que realmente lo que vimos en la última observación con Keck era real. Y lo mandamos, y no solo confirmamos que se veía lo mismo, sino que cuando hacemos esta cosa simultánea de pedir también datos en el espacio con rayos X, también nos dimos cuenta de que el objeto se acababa de activar en rayos X. Y eso no lo esperábamos, porque habíamos dicho, no, esto no está haciendo nada en rayos X. Y ahí todo el mundo quedó así como, ¿qué está pasando? Porque hasta ahora nunca se había visto eso. Porque hay un tipo de objetos que se llaman transientes, y hay unos que están asociados a agujeros negros. Y normalmente se ven cosas que evolucionan en el tiempo, pero en orden de días, no años. Y a veces se ve como activación en rayos X después de unos días, pero no después de 4 años. Normalmente pasa después de como 10, 20 días, a lo más 100 días. Entonces nosotros vimos todo este proceso que nunca se había visto, y además empezamos a mirar como locos, así como ya, ¿qué otros archivos tienen datos de este objeto? Y nos dimos cuenta de que también recientemente se había activado el objeto en el infrarrojo. Y eso normalmente lo asociamos al polvo que está en la galaxia. Entonces ahora también el polvo estaba reaccionando. Y todo esto indicaba de que nos faltaba solo un ingrediente para decir, ya, esto es un cuasar clásico, que hasta ahora no lo hemos visto, que es un poco técnico, pero básicamente cuando uno toma una imagen de un objeto, le puede dividir la luz en distintas longitudes de onda. Eso se llama espectro. Y en estos espectros, que es como cuánta luz nos llega en función de la longitud de onda, hay unas líneas que se ven que son anchas, y que siempre las vemos en los cuasares, y en este caso no las veíamos. Hasta ahora no las hemos visto. Entonces, el último ingrediente que falta para ya confirmar que es un cuasar, pero creemos que probablemente, como este es un objeto que está recién formándose, aún no tiene ese tipo de gas que forma estas líneas. Entonces estamos ahora, esta ha sido una historia muy larga, porque
hemos visto en tiempo real cómo evoluciona el objeto y estamos ahora tratando de seguir monitoreándolo y entender si en algún momento se van a formar líneas anchas o no en los espectros, o si en algún momento va a desaparecer la actividad que veíamos en el núcleo y ya no sigue brillando. Entonces, dependiendo de qué camino toma el objeto, podemos decir, ya, esto es un quasar que se formó. Si en algún momento, no sé, en unos años más o varios años más se forman estas líneas anchas en el espectro. O si desaparece, podemos decir, ya, entonces era un evento transiente, pero que nunca habíamos visto, que es como algo nuevo. Entonces ahora, desde que ya, bueno, salió ese artículo donde proponemos estas dos opciones, que la gente se ha quedado más con la opción de que es un quasar en formación, pero proponemos estas dos alternativas. La más probable es que sea un quasar en formación, pero tampoco podemos descartar la otra. Claro. Y entonces, mientras tanto, ahora que ya, bueno, salió ese artículo, ahora estamos trabajando en un segundo artículo que muestra cómo ha cambiado el objeto desde que se detectó en rayos X, que también muestra cosas muy especiales, muy particulares, que, bueno, eventualmente las contaremos, ahora está en Claro, fase. está en proceso, está en proceso. Estamos conversando con Paula Sánchez, que es astrónoma hoy en la ESO, en Alemania, que ha sido, digamos, quien ha liderado esta investigación o esta observación que hasta acá lo que se entiende es que es el despertar de un agujero negro masivo en tiempo real. Y lo has dicho varias veces, pero en el fondo esto es la primera vez de varias cosas con una tecnología que además, o un método que tú desarrollas. ¿Qué se siente? O sea, ya desde el ámbito más personal, saber que con toda la capacidad de observación astronómica que hay en Chile, en el mundo, con la cantidad de astrónomos que están siguiendo objetos parecidos, tú eres la primera en observar un fenómeno como este. ¿Qué pasa contigo? Es bastante emotivo por el lado de que es como un círculo, porque primero desarrollé el método de aprendizaje de máquinas que logró encontrarlo. Después fui a ver los datos adecuados, o sea, me puse a buscar, porque este modelo predice cientos de miles de objetos, pero se me ocurrió ir a mirar este tipo de objetos que eran las galaxias chiquititas. Y dentro de esas galaxias me topé con esto. Entonces, tengo un colega, Francisco Fosser, que lidera el proyecto Alerce, que siempre dice, los descubrimientos los hacen las personas que están mirando los datos. Como que yo estaba mirando constantemente cómo funcionaba el modelo, entonces estaba mirando los datos constantemente. Y después, mucha gente ha usado el modelo que desarrollé para su ciencia, y muchos colaboradores lo han usado, pero este es el primer trabajo que yo lidero que usó ese modelo que desarrollé. Entonces igual es como ya un círculo cerrado, como que hice un modelo, funciona muy bien, mucha gente lo ha usado y ahora además yo también lo puedo usar para mi ciencia. Entonces como una contribución que se hizo para la comunidad en general y también ahora para mi propia investigación. Entonces como bien gratificante, como que se vio el ciclo completo, que es como normalmente lo que uno esperaría, como desarrollar un modelo que después te permita hacer muchas más cosas. Y finalmente, ¿no? Para también tratar de dejar un mensaje, ¿cómo ha sido para ti o qué es lo que te ha ayudado a mantener esa convicción desde el momento en que abriste el Icarito y viste al profe Massa hasta desarrollar esta tecnología, saber que funciona, que otros la usan y que además te sirvió a ti para dar con este hallazgo tremendo? ¿Cómo se mantiene ese carácter para seguir avanzando? Sí, yo creo que la imagen que yo proyecto quizá ahora es como más bien que estoy confiada y como que tengo mucha confianza en mí misma, pero eso ha sido un proceso muy largo de terapia, no lo puedo negar. Totalmente. Y también de hablar con pares, porque tuve la suerte de que mi tesis la hice con una mujer. Yo creo que igual eso fue clave, como para ver como un rol, que era un role model, que era mi profesora, que ella es muy empoderada, como que me daba esa imagen siempre de mujer empoderada que hacía ciencia. Y además ella colaboraba con mujeres empoderadas. Entonces, siempre como que mi doctorado en particular estuvo rodeado de mujeres muy empoderadas. Y después mi primer postdoc, ahí éramos muy pocas mujeres, la mayoría eran hombres, sobre todo ingenieros, porque para hacer este tipo de proyectos con Machine Learning necesitas muchos ingenieros. Pero me di cuenta de que tengo como buena afinidad con los ingenieros, entonces igual me ayudó. Pero básicamente es como una mezcla entre terapia, porque estuve yo creo que 4 veces a punto de dejar la astronomía por distintos motivos,
y siempre algo me devolvió, y la última vez fue en pandemia, cuando estaba desarrollando esto, estaba ya postulando empresa y porque me gustó mucho el tema de inteligencia artificial. Pero como que algo siempre me mantenía ahí, y creo que al final fue lo mejor quedarme, porque ahora estoy en el lugar que siempre quise, pero no es un camino fácil, y yo creo que ahora está siendo cada vez más fácil porque hay más como iniciativas donde mujeres se pueden como juntar y hacer como comunidad. Cuando yo estudiaba éramos súper pocas, entonces no era tan fácil hacer comunidad, pero tuve la suerte de encontrarme con mujeres muy, muy bacanas que me ayudaron en el proceso. Bueno, y hoy día tú eres una de esas mujeres bacanas que sin duda está inspirando a otras niñas que van a escuchar esta u otras conversaciones que has tenido, que te van a leer en el diario, que te van a encontrar en algo parecido a un Icarito que pueda existir hoy día y que se van a inspirar también a seguir el camino de la observación astronómica. Así que Paula Sánchez, astrónoma hoy en la ESO, te queremos dar las gracias por esta interesante conversación y obviamente seguiremos en contacto para todo eso que sabemos que está ahí todavía en camino, desarrollándose y observándose. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien, gracias. Chao, chao. Chao. Escucha este y otros episodios de Ciencia con Ellas en Cooperativa Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Encuentra más contenidos de ciencia y tecnología en cooperativaciencia.cl.